Muy buenas tardes, nuevamente un gusto saludarles. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Vamos a reincorporarnos en nuestro programa. ¿Nos escucha? Entonces quienes no escuchan seguramente es un problema ahí de los audífonos. Gracias. Bien, pues bueno, tenemos esta participación. No hay espacio a invertir tiempo en presentarlos, los conocen perfectamente. Estamos súper contentos, vamos a repetir. El año pasado fue un diálogo súper enriquecedor y este año seguramente no va a ser la excepción. Y bueno, pues conocen perfectamente a los directores generales, tanto de Hannover como de Munich Re. Y entonces ustedes saben perfectamente que esto es garantía. Y bueno, pues les pasamos el micrófono. Vamos a hacer dos intervenciones, vamos a hacer un pequeño espacio para preguntas y luego ellos nos van marcando la pauta. Entonces, por favor, siéntanse confianza, ya se los pregunté, levanten la mano, cualquier duda, hagámosla en el momento, así es como ellos lo prefieren. Sí. Entonces, pues muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Max. Gracias, Carlos. Gracias por la introducción. Buenas tardes a todos. Bienvenido a nuestro panel. Ya es segundo año, ¿no, Alejandra? Sí, muchas gracias, Mac. La verdad es que siempre es un gusto compartir el escenario contigo, platicar de todo lo que nos está angustiando. Muchas gracias a la AMIS y a ustedes por venir a vernos esta segunda edición, que realmente vamos a continuar un poco de Perfecto. lo que platicamos. Miramos un poco la dinámica, tenemos los 20 minutos que nos dan de tiempo, ¿no? Pero miramos un poco la dinámica, va a ser de dónde vinimos el año pasado, cómo vemos ahorita tendencias de reaseguro, sobre todo en víspera a las grandes renovaciones de los contratos en junio y julio, y compartimos la perspectiva. Alejandra y yo nos complementamos. Yo me enfoco un poco más a lo de daños y Alejandra a de vida, ¿no? Quiero felicitar a AMIS también por la organización del evento. Me gusta mucho la dinámica. Muchas gracias al equipo de AMIS, Carlos y todos que están involucrados. También gracias a Juan Patricio, que por 3 años nos apoyó mucho en su gestión, y ahora viene Pedro, que también ya tuvimos las primeras prácticas, y reaseguro sigue siendo una parte relevante para AMIS también, ¿no? Entonces miramos un poco primero al año pasado. No, era esta, ¿no? Deja ver cómo funciona. Ya me quitan tiempo de esos 20 minutos. ¿Para la próxima? No, una menos. Esto fue el año pasado, nuestro panel fue de riesgos cambiantes. Y ahí, muchos, si vemos esto, era de exactamente un año atrás. Pero si vemos que hemos hablado con mirada hacia el futuro, muchos de los temas siguen siendo vigentes para 25. No voy a entrar en los detalles hasta por los tiempos, pero entre los riesgos geopolíticos, entre otros temas de México, el cambio climático, inflación y tasas de intereses, yo puse en rojo que sigue vigente. ¿Y cuál fue la conclusión del año pasado, Alejandra? Fue solución, disciplina de suscripción y en costos. Y vemos si en este año sigue relevante o qué está cambiando en la mirada a tendencias de reaseguro, ¿sí? Y como un buen reasegurador, y me concentro a los temas de riesgos CAT, no puedo no mencionar lo que pasó en el mundo en los últimos 40 años, lógico, ¿no? Los catástrofes que han pasado, pero lo notable aquí es que todavía con todo el tema de la brecha, solo 1/3 que realmente pasó en losses económicos, a losses asegurados, está cubierto. Y gran parte de los catástrofes, ¿dónde pasan? 50% pasan en nuestro lado del mundo, aquí Caribe, Norte y Centroamérica. O sea, esto sigue siendo un tema muy, muy relevante, y cada vez los valores económicos son más altos que está pasando, y la brecha es más o menos entre lo que es asegurado y económico, 1/3 está asegurado. Esto ya se mostró también ayer en la presentación de la abertura, son las cifras de Otis. No ha cambiado mucho desde noviembre del año pasado, pero también Otis es un tema. Cuando vemos tendencias de reaseguro, sobre todo en México, muchos de los lessons learned también se refieren a Otis. Y no solo es Otis, que falta aquí, un año después, era John, ¿no? Con la cantidad de agua, no sé si ustedes recuerdan, pero John trajo agua que normalmente es más que el promedio de un año, por metro cuadrado, o sea, casi 1,50 m. Yo no traje la medida, pero esta cantidad de agua en 6 días, que normalmente es esta cantidad más o menos en un año, ¿no? O sea, hay temas también respecto a tendencias de reaseguro, obvio lo tengo que mencionar.
Y en el mundo eso confirma todavía los daños económicos. Ya están arriba de 300.000 millones en todo lo que son catástrofes y lo asegurado más o menos un tercio, arriba de 100.000 millones. Pero el promedio de los últimos 10 años ha sido más 70. O sea, la nueva realidad de que está asegurado es arriba de 100.000 millones y tiene sus efectos a las tendencias que representamos. Y un pequeño detalle nuevo, este año todos estaban sorprendidos de wildfires, lo de Los Ángeles, ¿no? También ya se mencionó muchas veces, pero solo en enero, este acontecimiento, si lo puedo decir de esta manera, alcanzó 40.000 millones de dólares, donde la suma en los últimos años llegaba a 80, o sea, la mitad en un evento. También nosotros, Swiss Re y los colegas, todos estamos afectados de eso, pero también son fenómenos que marcan las tendencias, ¿no? Y aquí, ¿por qué muestro esa? Porque también hay temas non-cat, no solo es cat en reaseguro, obviamente vida, tú representas vida, pero ¿por qué muestro esta lámina? Porque aquí ven también temas non-cat, que tienen impacto inmediato y de mediano plazo. Y si ustedes preguntan hoy, ¿cuál es el mayor riesgo al balance de un reasegurador? Es el tema geopolítico. Lo hemos mencionado en el pasado, sigue siendo muy relevante y yo puse en rojo así de no línea continua, Cyber, no sabemos qué pasó en España, ¿eh? Todavía no se sabe si esto fue un tema también involucrado a Cyber, pero al ataque o al riesgo de un balance de un reasegurador, hoy en día el mayor tema non-cat es el tema geopolítico y también marcan tendencias y es relevante, ¿no? Ahora vemos la realidad y aterrizamos a México en el tema de daños o de P&C y dividí un radar, armamos un poco un radar, lo dividí en 5 segmentos y creo que se puede ver, se puede alcanzar a ver de todos los lados, ¿sí? Empezamos a la izquierda, los colores entre rojo y verde no necesariamente es un semáforo, pero se dio un poco así el diseño de esa lámina. Obviamente las tendencias marcan un tema que es político-económico, que también en México tiene su efecto, ¿no? Con toda la situación con Estados Unidos, las discusiones sobre el rating, la inflación, etcétera, ¿no? Después, cuando vamos del macro al micro, vemos Otis John, o sea, los eventos más recientes que pasaron aquí, y ahí hay muchos lessons learned, lecciones aprendidas. También se van a seguir implementando esos lessons learned en la práctica y también tiene que ver con las negociaciones en reaseguro. Y después vino un tema, ya algunos me lo dijeron con sonrisa y dicen, Max, escuchamos los precios bajan en reaseguro, ¿no? Y todo eso. Y sí y no. Todos los que regresaron del Fashion Week de Miami vinieron, hey, tenemos buenas noticias, ¿eh? Se bajan, todos nos dijeron, bajan los precios en reaseguro. Nosotros lo miramos y decimos, veremos dónde bajan los precios de reaseguro. Y es cierto, en algunos segmentos hay descuentos. Se manejan descuentos 10, 15, 20%, pero en otros segmentos no. Y todo eso, si miramos este radar, ¿ya es el reloj determinado o era un celular, no? O sea, y si miramos este radar y seguimos, yo puse en rojo lo más relevante, ¿no? Y tampoco hay tiempo profundizarlo, pero con gusto después individualmente lo vemos. Las expectativas de reasegurador. Antes de las renovaciones, siempre vienen, mándame a tiempo las informaciones, los precios, no, ojo, tenemos que reganar lo de Otis, es mirada a largo plazo, proporcional, nos acompañamos en buenos tiempos, en malos tiempos, etcétera, etcétera. Y ahora viene 1 de junio, cuentas de renovaciones, estoy hablando de contratos, ¿no? Porque facultativo es continuas renovaciones, y los 1 de julio. Y ahí creo que va a haber mucha diferenciación entre por reasegurador, cuánto cúmulo se pone en la mesa, qué se negocia, qué pasó en Otis, qué no pasó en Otis. O sea, respondiendo a las preguntas que ustedes me hicieron ya bullying aquí enfrente, Max, los precios bajan en todo, sí y no. Pero ¿cuál es la conclusión para la tendencia de reaseguro? Lo mismo del año pasado. Ahora les pregunto, la disciplina en suscripción y costos, en inglés decimos, y es una clara orientación también en nuestra casa, select your business and watch your cost. Yo creo que sigue siendo válido.
Si ahora entramos en un ciclo y hacemos los mismos errores que hacemos 10 años atrás, nadie va a ganar en toda la cadena de valor, ¿no? Y obviamente hay que ser resiliente y ya lo mencioné, aprendizaje de errores del pasado. Eso vemos nosotros como Munich Re en las tendencias de reaseguro, sobre todo en la discusión actual en las renovaciones de contratos. Por eso la convención de AMIS, siendo en mayo, es un buen momento para discutir estos detalles. Con eso yo termino, Alejandra, porque si no te robo más tiempo. No, ¿Y vas tú muy sigues? ¿Te ayudo con las láminas o quieres? Yo nada más puse 2 láminas porque Max le gusta poner muchas láminas. Entonces, Ahora el palco es y tuyo. entonces yo básicamente lo traigo acá. Yo le pregunté a mi suscriptora, Alma Vera, que está aquí en la oficina de México, le pregunté que cómo veía las tendencias en la parte de suscripción, sobre todo en la parte de suscripción médica. Y por eso tomo como base esta lámina. Muchas gracias. Y básicamente lo que me dijo que a ellos les preocupa, o lo que vamos a tener que incorporar en la parte de suscripción médica, y ahorita van a ver por qué lo voy a tomar como base, es la parte de inteligencia artificial, que seguramente ya lo traen muy metido en la cabeza porque hemos estado platicando demasiado de la integración de la inteligencia artificial, la parte de epigenética, que ahorita si quieren platico un poquito más de ello, la medicina de precisión, la parte de longevidad, que Brian me va a regañar porque dice que solamente nos dedicamos a hablar de la gente mayor, la parte del calentamiento global, y no sé si se acuerdan que el año pasado les dije que los bichitos me preocupaban, ¿no? Y ahorita de hecho la siguiente lámina que les voy a platicar es acerca de los efectos del calentamiento global. Y la parte de infecciones. Entonces, dicho esto, dije, ¿cómo lo hago rápidamente, en 8 minutos? ¿Cómo hago un resumen de las tendencias que yo veo en reaseguro de vida y de salud? La primera le puse que es el enfoque en la salud y bienestar. Hemos estado platicando todos estos 2 días de que los productos deben de enfocarse más a la prevención que realmente atender ya cuando está el siniestro. Hemos platicado que la parte sobre todo de los productos de gastos médicos, como hoy están diseñados, seguramente no van a funcionar. AMIS publica cada mes, nos manda cómo se están haciendo los incrementos en el costo promedio. Y vi cómo estaban hace 10 años, la hospitalización costaba en promedio 17,000 pesos. Hoy, la última cifra que he recibido por parte del AMIS es de casi 100,000 pesos en promedio. O sea, estamos hablando que en 10 años de 17,000 pesos ha incrementado a 100,000. Un siniestro promedio hace 10 años costaba 17,000 pesos y la última que mandó la AMIS es que cuesta 40,000 pesos. Entonces, si nosotros hacemos matemática pura, pues eso no es sostenible. Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente empezar a buscar en productos que vayan más acorde a lo que realmente queremos como hábitos en nuestros clientes. Hace 2 meses, y por eso es que me puse esta falda porque la traje de Sudáfrica. Fui a Sudáfrica y fui a la oficina de Sudáfrica porque está catalogada como la de innovación en la parte de los productos precisamente de salud para las personas. Y si quieren me van a preguntar por qué, porque les pregunté que por qué era innovadora, por qué la oficina de Sudáfrica era innovadora. Si quieren me lo preguntan. Ahorita no me voy a detener en eso. Pero lo que sí me les puedo compartir es que utilizaban siempre los modelos para predecir. O sea, utilizaban la epigenética. ¿Qué significa? Que no solamente voy a utilizar la parte de análisis clínicos el día de hoy, cómo está hoy la persona. Si con epigenética lo que voy a ver es qué está sujeto. Por decir, yo puedo salir que estoy sujeta a tener un cáncer de piel. Entonces prevengo en la exposición al sol y no salir sin bloqueador solar. O sé que soy realmente tengo una predisposición a diabetes. También lo que hemos platicado precisamente es la segunda que yo podría decir que la tendencia es que estamos empezando a utilizar todo lo que es digital y el uso de datos. Entonces estoy haciendo la suscripción o estoy viendo a la persona más bien por su estilo de vida. Porque también lo que hemos platicado en este foro es que el 60% de las enfermedades que hay, o sea, que los padecimientos que hay, se pueden evitar o se pueden controlar con 4 comportamientos que tiene la persona. La primera,
cuánto ejercicio hace, su actividad física. La segunda, si fuma. La tercera, qué es lo que come. Y cuarta, el alcohol. Y ayer dijeron, bueno, pero puedo tomar poquito alcohol, ¿no? Se puede. Dicen que sí puedo tomar tantito alcohol. Entonces se están dirigiendo esos productos, o estamos viendo que se están dirigiendo esos productos más al estilo de vida. Entonces tenemos varias generaciones que tienen diferentes estilos de vida, como tenemos a gente como Brian, que es una persona joven, como alguien que a lo mejor ya nos vamos acercando a la jubilación. 3, definitivamente el auge del reaseguro basado en datos. Entonces tengo mis perfiles de riesgo, definitivamente. Y entonces tengo una mejor modelación del riesgo que quiero cubrir. 4, lo que les decía, nos estamos enfocando a productos innovadores. Todos los reaseguradores, tenemos un área o estamos invirtiendo y estamos preguntando qué están haciendo ustedes como compañías que sea innovación y en qué les podemos ayudar. Y hoy por hoy hemos estado evaluando hasta hacer suscripción solamente con el celular. Hay un programa que se llama Anura, que simplemente te revisa y te saca tu edad y tus posibles ritmo cardíaco, la presión. O sea, estamos intentando de incorporar ese tema de aplicaciones en el día a día de la suscripción. Insisto, la parte de epigenética, el saber qué es lo que va a suceder con esa persona y ayudarla a hacer esos comportamientos. La parte de cambios demográficos definitivamente es algo que nos preocupa mucho. Tengo 3 minutos, ¿no? La parte de cambios demográficos. Y en cambios demográficos me puedo llevar 1 hora platicándoles, pero no tengo suficiente tiempo. Pero realmente el envejecimiento de la población es algo que nos está preocupando y creemos tenemos que atender. Hoy por hoy, para hablar de datos, en el 2025 tenemos casi el 13% de la población en México son mayores de 60 años. Para el 2040 será el 20%. Y para el 2070, espero no vivir ya para el 2070, será el 35% de la población. Y sabemos todos los que nos dedicamos a la parte de salud que cuando llegamos después de los 50 empezamos a tener ya reclamaciones en los seguros de gastos médicos. Entonces tendríamos que empezar a buscar y también adaptar los productos a esas personas. Y les podría platicar de muchas cosas, o sea, de que se están haciendo hasta desarrollos de productos que cubran o que adapten. ¿Te imaginas? O sea, me rompo el pie, yo lo vi, y yo no podía ni siquiera entrar a la regadera porque le ponemos un pedacito ahí, ¿no? Entonces no entraba la silla de ruedas para el caso de mi mamá. Entonces hay seguros hasta para adaptar tu casa, para que tú puedas adaptar tu casa a las necesidades en caso de que tú tengas un accidente. Lo que están haciendo también son seguros modulares para personas jóvenes, porque al final ellos, de hecho, hasta hay modalidades de que se salen a correr. Entonces, lo que ayer decía Salvador, están asegurando, les gusta asegurar por uso. Entonces, un AP viajero, uno de su bici, uno de su moto, ¿no? Cuando salen a tu moto, tú quieres asegurar tu moto, tu vida, tu celular, tu casco, entonces on, off, no está totalmente asegurado. Y la parte, también están impulsando mucho la parte de microseguros, toda esa parte de llegar a nichos o segmentos que no se están llegando. Y tenemos ejemplos en Asia, en Japón, en esa parte. Bueno, eso también es una tendencia que estamos intentando sacar, o más bien a cerrar la brecha entre la persona, ayer lo que platicaban, entre la persona y el seguro, hacer los productos súper accesibles, que los pueda entender cualquier persona y la indemnización sea muy fácil también. Sumas aseguradas pequeñas, cuotas muy estándar para todos. La otra cosa que también nos está como llamando la atención es la gestión de riesgos pandémicos y catastróficos. Hoy por hoy ya hay más apertura, pues se están haciendo más modelos para involucrar la parte de infecciones, toda esa parte. Y hasta empezando a hacer productos paramétricos también en la parte de vida, que realmente los paramétricos se utilizan más o siempre los adaptan más a la parte de daño. Sin embargo, también se está viendo como a lo mejor el poner un paramétrico de frecuencia para esos mercados. Y definitivamente hoy por hoy vemos una presión en la rentabilidad. Y Paco se fue, pero Paco lo que me dijo, o más bien lo que hemos platicado muchas veces, es que hoy por hoy estamos viendo el efecto de inflación en los siniestros. O sea, les platicaba cómo están incrementando en 10 años los siniestros.
Y mucha parte de ello es por la inflación. La inflación médica, aquí está Corina, no me dejará mentir. Yo para los modelos, cuando hago el modelaje, hago una inflación más o menos del 11% en promedio, y en México estamos teniendo inflaciones hasta por arriba, cuando está proyectado que la inflación normal es de 4.5 y los modelos muchas veces los tenemos que hacer en México hasta de un 15%. Entonces, esos avances también se están reflejando en la parte de salud y en los productos. Decíamos, bueno, pues entonces vamos a hacer productos indexados, que se vayan indexando, pero también tiene un efecto en el comportamiento del cliente, porque finalmente no pierde el poder o más bien la reclamación está acorde, pero también va a tener que ser indexado o más bien va a tener un problema para el pago. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Súper. Entonces, cuando hay esta presión de rentabilidad, lo que le puedo decir es que están buscando soluciones las compañías para eficiencia operativa y la rentabilidad. Entonces, también lo que hemos observado en mercados es que hoy para la parte de salud están empezando a pedirnos más la participación de nosotros como reaseguradores. Entonces, nos están tocando más la puerta para hacer contratos cuota parte en gastos médicos, precisamente por una presión en la rentabilidad. Entonces, obviamente, como lo que les platiqué de la inflación, los costos se están incrementando más rápido, no tenemos ese avance y de hecho hay muchas compañías en la parte de salud que están incrementando sus tasas para precisamente como subsanar esa falta o no la rentabilidad que están esperando de sus productos. ¿Ok? Con eso lo que les quiero decir es que están trasladando con incrementos de un 25, de un 30% en la parte de gastos médicos. Y eso el cliente al final no lo ve bien, porque él no lo entiende y el agente muchas veces tampoco lo entiende y no lo traslada adecuadamente. Entonces les platiqué 8 tendencias que nosotros vemos. Entonces, para concluir, porque si no me van a cerrar otra vez la luz, como el año pasado, lo que definitivamente tomo del foro de allá es que sí tenemos que cerrar la distancia que hay entre la persona y el seguro. ¿Y eso qué significa? Pues darle a un joven la cobertura que realmente necesita y a un adulto la que necesita. Ellos me podrían decir, es que maternidad ya no la necesita un adulto, pero aún así se la damos y decimos, es que no está cobrada, o sea, no, se la damos porque así están las condiciones. Pero la percepción de él es que está teniendo una cobertura que no va a necesitar. La otra es definitivamente desarrollar, ya tengo 5 minutos, coberturas que puedes prender y apagar. Definitivamente eso está también viéndose en el mercado. Y la otra que les puedo decir de mi experiencia en Sudáfrica es que recompensan los hábitos. Y esa es una gran diferencia, porque entonces me siento con el banco y le digo, ¿qué hábitos tú quieres incentivar? Y entonces lo que hacemos es una alianza de cuáles son los hábitos que me interesa que mi cliente tenga. Y eso se los recompenso. Entonces, si quiero que haga ejercicio, le recompenso. Y la otra es que siempre vendemos el seguro como una experiencia negativa después de Otis. Y lo que ellos hacen es que lo hacen como una experiencia positiva. Y me hacen en la medición del desempeño y el tracking. Y ya no enseñé la segunda lámina, ni modo. Si ¿La mostramos? La mostramos, pero básicamente la pueden ver, es las muertes por los animales. Entonces uno pensaría que el tiburón son 10, y se acuerdan que les platicaba de los que dijiste que dejáramos de hablar de los insectos el año pasado, pero ve, el mosquito es el causante de muchísimas muertes. Wow. Y con el cambio climático se está migrando. Vienen más. ¿Alguna? Acabé. Hablé como... No, está bien. Pues muchísimas gracias por su tiempo y vamos a estirar un poco más la liga, no se vayan, tenemos unos minutos para preguntas y respuestas, vale muchísimo la pena, hay que aprovechar que estamos ya en este diálogo. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer ahora? Abrir un poco el diálogo, vamos con Gerardo. Gracias. La que quedó pendiente, ¿por qué Sudáfrica? Sudáfrica le pregunté, porque o sea, me llamaba mucho la atención que todo el mundo me dijera que era la oficina de Hannover como con más innovación. Entonces yo dije, yo quiero ir a aprender. Y sí les pregunté, dije, ¿por qué ustedes son innovación? Lo que les puedo compartir es la primera, dijeron. Una, queremos ser los primeros. O sea,
nunca preguntan, ¿en dónde fue rentable esto? ¿En dónde solucionó esto? Sino dicen, yo quiero ser el primero. Que también es algo que nos enfrentamos siempre, ¿no? Dicen, cuando estás haciendo un producto, ¿dónde fue rentable? ¿Dónde tal? ¿Dónde tienes experiencia? Ellos dicen, no, yo quiero ser el primero. La segunda es, oye, ¿y cómo haces con temas regulatorios? Porque de repente tienes ideas como muy locas. Y dicen, me siento con el regulador, las veces que me tenga que sentar con el regulador, porque al final el regulador tiene el mismo objetivo que yo, que crezca el mercado, que sea rentable y que lleguemos a más. Dice, y si me tengo que aventar mucho tiempo platicando con el regulador, convenciéndolo, lo hago porque al final tenemos los mismos objetivos. Tercera, toda idea la evalúo, por más loca que sea. Y encuentro la manera de, sobre todo, cómo lo voy a vender. Y les decía, experiencias negativas. Siempre seguro los comerciales los hacemos con experiencias negativas. Ellos no. Dicen, ¿qué te parece si te ayudo a meterte en un club? Entonces te lo hago súper lindo. Entonces cada semana te tengo recompensas. Y te mando tu reloj, el de Yupi, lo estás haciendo bien, estás comiendo saludable, estás conduciendo adecuadamente. Estamos viendo que no estás excediendo los límites de velocidad, que eres alguien que está llevando, digámoslo así en términos de nosotros, que está llevando bien el riesgo y que estás cuidando el riesgo. Entonces llevan ese tracking. Vamos todos, ¿eh? Tenemos minutos más. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Aprovechando el foro. Bien. Acá hay otra pregunta. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Max, una pregunta enfocada a la parte catastrófica. Mucho gusto, Ricardo de la Garza de Chop. Si consideramos que 1/3 de los asegurados no tienen seguro, en tu opinión, ¿consideras que el seguro paramétrico pudiera ser una buena opción para residencia y para pyme o negocios pequeños para llegar a un sector de población que no está llegando a tener el seguro tradicional? Buena pregunta. Muchas gracias. No sé si 1/3 no tenga seguro, pero solo 1/3 está cubierto cuando hay un catástrofe. O sea, quizás ahí me haya expresado mal. Pero lo relevante es otro tema, es tu pregunta, ¿no? Y los paramétricos lo vemos, y había un muy buen panel sobre los paramétricos, y en realidad lo ideal serían un complemento. Mucha gente confunde que el paramétrico es easy y sustituye todo del seguro tradicional, paga rápido, es barato. La realidad no es esa. Pero yo diría como complemento a las coberturas de deducibles, partes no cubiertas en las tradicionales, ¿no? Con ajuste, el paramétrico es una muy poderosa herramienta y sobre todo de inyección de cash flow. Cuando tú tienes un evento lamentable, hasta que el ajuste va, obviamente hay adelantos, pero a veces tú como empresa también tienes mucha deuda y estás aquí y vas a decir al banco, dame rápido algo más. Y va a decir, no, pero tu línea de crédito ya está. Pero cuando tienes un paramétrico en adición, más probable te ayuda bastante. O sea, yo creo en esto. Hemos intentado también, como otros igual, poner semillas para que esto crezca, pero sigue siendo una fase muy inicial. Pero seguramente es parte de nuestro futuro. Estoy convencido de eso, pero no quitando el otro. Jugando no es la palabra, funcionando en conjunto con el ajuste. Y seguramente en Chubb tienen muchas soluciones en esto también. Sí, sí, no, excelente tu pregunta. Sí. Una última pregunta, por favor, en la audiencia. ¿Alguien más? Muy bien, tenemos una pregunta por allá y con esta vamos a cerrar. Adelante, por favor. Gracias. En los ejemplos de los riesgos de no vida, bueno, de las coberturas de no vida, en el ejemplito hablaban de IFRS 17. ¿Podrían dar un ejemplo acerca de justo la cobertura de reaseguro que aplicaría en todo ese proceso contable? ¿En el ejemplo de qué? IFRS 17. Justo era ok. uno de los ejemplos de cobertura de no vida. En la lámina venía. Creo que es un tema más de balances, ¿no? Ajá. Cómo contabiliza sobre todo los cambios en la empresa.
Las coberturas de reaseguro, el impacto mayor en nuestra empresa con el balance, y tengo que decir, no soy contador, tampoco soy especialista en balances, pero es sobre todo también contabilizas la prima. Antes era prima emitida en el balance contabilizado, hoy es prima, por ejemplo, menos comisión. Y esto está en el balance. No, debe haber otros ejemplos, que tú quizás conozcas otros también, pero que haya una cobertura, no sé si entendí bien tu pregunta, que haya una cobertura de reaseguro. Ajá, es que en la primera lámina, justo en los, como que en los iconos que venían de los diferentes esquemas, viene IFRS 17, en el que venía de los riesgos geopolíticos, abajito a la derecha venía IFRS 17. Por eso me surgió la duda de cuál era el tipo de ejemplo de cobertura que aplicaba esa norma. Yo creo que no es un ejemplo de cobertura, es más un efecto del propio balance de Ok. reasegurado. Vale. Porque cobertura, así, Alex, tú, no cobertura en sí no conozco, pero es el efecto al balance de nuestras empresas, igual que a las aseguradoras al final, ¿no? Sí. Perfecto. Pues Max Kuckerman, Munich Re, Ale, Hannover, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, en reconocimiento.